nosotros, si Él está en nosotros, nosotros también tenemos que emanar amor de nuestra vida. Vamos a ver nuestra Biblia en Deuteronomios 32. Deuteronomio 32 y vamos a leer el versículo 2. Dios está aquí, hermano, Dios está con nosotros y siempre va a estar, nunca va a desampararnos en medio de la lucha, en medio de las pruebas. Nuestro Dios siempre va a estar con nosotros. No importa lo que pase, no importa cuánto tiempo pase, cuántos años, no importa si estamos mal, bien, triste, alegre, gozoso, Él siempre va a estar con nosotros. Deuteronomio 32, vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos. El cántico de Moisés, esto él escribió después de repetirle todas las leyes, lo que le dio Dios, lo que Dios le dijo a Moisés. Él hizo este cántico ya a los finales de su día. Dice que Moisés vivió 120 años y dice que tenía fuerza y sus ojos nunca se oscurecieron. Moisés era un hombre de Dios él vivía conforme a la voluntad de Dios. Dios dice por él que el Espíritu Santo dice por Moisés que él era manso. El hombre más manso sobre la tierra, ese era Moisés. Y el Espíritu Santo da testimonio sobre él, sobre Moisés. Y aparte de que él fue muy manso, el pueblo lo irritó. Y a causa de su irritación, él fue desobediente a la palabra, a la voz de Dios. E hizo lo malo, el cual le costó su entrada a la tierra de Canaán. No pudo entrar a causa de que el pueblo le irritó. Aún así, él hizo este cántico y dice: goteará como la lluvia mi enseñanza. Es un cántico profético, poético, cántico de agradecimiento. Es un cántico donde resalta al pueblo para que no se olvide de Dios. Le dice al pueblo con este cántico que no se olviden de Dios ni de su palabra, que nunca se olviden y que sean obedientes. En este cántico Moisés le insta al pueblo a honrarle siempre a Dios con su obediencia, haciendo lo bueno delante de sus ojos. Y dice en el verso 2 que goteará como la lluvia mi enseñanza. O sea que la gota, hermano, viene suavemente, no es para golpearnos. Y dice que destilará como llovizna, destilará como el rocío, suave. La palabra de Dios muchas veces decimos nos golpea. La palabra de Dios nos golpea. La tormenta nos golpea. Cuando viene la enseñanza de Dios, cuando Dios nos habla, cae suavemente sobre nosotros. En otra parte dice que es como el aceite. Y el aceite es suave, pero entra por todas partes. Puede derramar por cualquier lado del aceite y el aceite va corriendo y entra. Si derramar en un orificio, en un agujerito, va a llegar hasta el último de a poco. Y en esta parte nos dice la Escritura que vendrá como rocío, como gota, como llovizna. Vendrá como gota, o sea que no nos va a golpear. Dice como la llovizna sobre la grama. La grama es la maleza que nosotros podemos ver, pasto o hierba verde. Ese significa la grama. Entonces,
Dios nos compara con esa maleza, Dios nos compara con esas hierbas verdes. Lo que nos da a entender que nuestra vida es frágil. Dice Pedro en su carta, dice que nuestra vida es como hierba, que hoy están y mañana no están. Así es nuestra vida como hierba. Y acá Dios también dice Moisés, dijo el Espíritu Santo, dijo a través de Moisés, como la llovizna sobre la grama. Entonces, hoy nosotros somos esa grama, hoy nosotros somos ese pasto verde. El pasto verde necesita del rocío de la mañana. El pasto verde necesita de la llovizna, si no se marchita, se seca, se marchita, muere, no tiene vida. Cuando es sequía largo, estos hierbas no crecen, se secan por falta de agua. Porque no hay agua, entonces se muere, se marchita. Esa es nuestra vida espiritual. Dios nos ve también como pastos verdes a nosotros los seres humanos. Él en el cielo, Él es eterno, Él es la roca. Por eso dice que hay más adelante donde en el versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. En el versículo, nuestro Dios es la roca, Él es fuerte, Él es poderoso, pero nosotros somos como esa hierba. Por eso nos compara con la grama. Nosotros somos esa grama, esa hierba verde, que necesitamos del rocío, necesitamos del agua para poder vivir. Y en este caso, el agua es la palabra de Dios. Y es ahí donde quiero llegar, hermano, esta mañana. El Espíritu Santo lo que quiere transmitirnos es acerca de su palabra. Necesitamos nosotros, hermanos, leer la Biblia. Necesitamos. Muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en las prédicas de otra persona, en los testimonios de otra persona. ¿Y qué es lo que aprendemos? Claro que aprendemos también algo. Lo que aprendemos es que esas personas vinieron a dar testimonio porque pusieron en práctica la palabra de Dios, pusieron en práctica lo que encontraron en la Biblia. Y muchas veces nosotros nos conformamos con ese testimonio o con ese mensaje, con esa palabra que nosotros vemos, escuchamos, y nosotros nos alegramos. Y más también con esa persona. Y muchas veces nosotros deseamos tener ese testimonio que la persona, el hermano, la hermana comentó, nosotros queremos tener, pero nosotros nos equivocamos en hacer lo que ellos hicieron. Porque cada persona tenemos que tener nuestro propio testimonio. Cada persona debemos de contar nuestro propio testimonio. Está bien escuchar cuando alguien dijo, dice la Escritura, buscar y hallaré. Entonces yo comencé a buscar y golpeé la puerta y empecé, y Dios me respondió, Dios me mostró que es verdad. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos escuchando a una persona que puso en práctica lo que leyó. Porque está escrito, el que busca hallará, dice, que dice hallará. Entonces lo que esa persona está diciendo es que él puso en obra lo que él leyó. Entonces nosotros podemos encontrar también en el versículo, dice, donde Eliseo golpeó el agua con su manto y se dividió el río Jordán en dos. Nosotros también podemos hacer, ese por ejemplo ya hay otro testimonio. Lo que sí es que va más allá para llegar, para que ocurra ese milagro. Primero tiene que haber toda una guerra espiritual. Tiene que haber todo un proceso. Elías no fue de la mañana a la noche, que él fue y golpeó el agua del río Jordán y ya se dividió. Elías pasó años, muchos años pasó. Eliseo, Elías estaba tan desanimado que entró en la cueva y ahí vino el ángel y le dio de comer. Y después le dijo, levántate y ve, porque largo camino te espera. Y le dice Dios, ve, unge como rey a Jehú. Después le dice, le habla de Eliseo. Después le dice más otras cosas que tiene que ir a hacer Elías. O sea que cuando Elías pensó que ya se había terminado su ministerio, Dios le dijo, largo
y dice que Elías comenzó a caminar 40 días y 40 noches y allí llegó donde estaba Eliseo. Dice que cuando iba pasando Eliseo, cuando iba pasando Elías, vio a Eliseo y echó su manto. Y Eliseo vio y él se agarró y dice que se fue. Permítame ir a matar mis huellas, despedirme. Y dijo, bueno, ¿yo qué tengo que ver contigo? Y Eliseo ahí sacrificó, dice que tenía 12 yuntas de bueyes. 12 yuntas de bueyes es media cuadra por ahí de largo, ¿verdad? Media cuadra por ahí de largo, así, 12 yuntas. Sería muchas vacas. Y dice que con el arado, con todo lo que le tenía su yugo, hizo fuego, hizo asado de 12 vacas. Imagínense toda la comida, lo que sí que él destruyó todo lo que era su sustento, todo lo que era su vida, destruyó Eliseo. Después tuvo que pasar mucho tiempo con Elías. Y le dijeron los profetas que su Señor va a ser quitado de él. Le dijo, calla. Y Elías le dice, quédate acá. Y Eliseo le dice, no, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y hasta que le pidió, Eliseo le pidió a Elías la doble porción de su espíritu. Entonces Elías le dijo que cosa grande ha pedido, pero si permanece con él y si ve cuando él se va, entonces le será dado. O sea que Eliseo tenía que hacer mucho esfuerzo para poder obtener eso. Y él hizo todo, él pagó el precio desde el comienzo hasta el final. Y ahí recién pudo ver. Y muchas veces nosotros, sin hacer nada, sin pagar el precio, nosotros queremos ir a agarrar una toalla y golpear el agua. Ni siquiera no se va a mojar nuestra toalla. Va a rebotar nuestra toalla del agua. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso. Tiene que haber una convivencia en nuestra vida. Tiene que estar tan pegado con la voluntad de Dios para que después eso tenga fruto. ¿Y cómo va a tener fruto eso? Cuando nosotros pasamos tiempo leyendo la Biblia. Dice la Escritura, como goteará como la lluvia mi enseñanza. Y eso es lo que nosotros debemos de saber. Porque a partir de Moisés, nosotros podemos ver que esta palabra se cumplió porque su enseñanza vino después de Moisés. Antes de Moisés no había ninguna enseñanza, o sea que lo que había era solamente una historia transmitida de boca en boca, audible, pero no había algo escrito, porque nosotros vemos que los 5 libros escribió Moisés, y desde que comenzó Moisés a escribir hubo enseñanza de Dios, y ahí sí se cumple esta palabra donde dice, como la lluvia en enseñanza destilará como el rocío, mi razonamiento. O sea que va a haber la enseñanza de Dios, nosotros vamos a tener, pero para eso nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo en la lectura bíblica. Nosotros tenemos nuestra Biblia en nuestra casa. El domingo pasado estuvimos hablando de la oración, que debemos de orar, que debemos de estar orando, que los hombres antiguos, Moisés, cuando ahí vemos que Moisés no tenía una Biblia. Moisés no leía una Biblia. Moisés escribía, pero él no leía. Pero él hacía otra cosa, que él oraba. Él se mantenía, él llevaba una vida de oración. Y eso fue lo que tocamos la otra vez, ¿verdad? Que más allá de una lectura bíblica, lo que importa es la oración. Ahora, cuando nosotros comenzamos a orar, tenemos que ir complementando, agregando la Biblia. Vemos por muchas partes donde hay muchas personas que oran y no tienen Biblia. Todo el mundo ora, hermano. Todo el mundo ora. Hasta los satánicos oran. Y ellos oran más que nosotros. Es increíble, hermano, cómo los satánicos, ellos oran tantas horas y hacen esos ritos, hermano, más difíciles. Y nosotros no podemos hacer un sacrificio, no podemos hacer, no queremos hacer, por ejemplo, estar 1, 2, 3 horas en presencia. Y esos satánicos, hermanos, se pasan danzando, bailando, sin parar. Y eso que no solamente saltando y bailando, tienen que cantar. Cantan, saltan y tienen que tocar algún instrumento, su mano tiene que golpear algo y tienen que estar tiempo. ¿Para qué? Para que pueda estar lleno de demonios.
para que los demonios les puedan llenar y ellos puedan tener poder. Y nosotros, hermanos, muchas veces nosotros que tenemos la verdad, nosotros tenemos la verdad que es nuestro Dios, y para Dios no hay nada imposible, y el Supremo, el Todopoderoso está de nuestro lado. Imaginemos, hermanos, que nosotros pasemos 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas en la presencia de Dios, cantando, alabando, adorando, danzando. Muchas veces nosotros no danzamos, decimos que eso es demoníaco, que eso solamente se hace en la discoteca. Nosotros podemos danzar para Dios. Nosotros podemos practicar una danza para Dios, bailarle nosotros para Él, no para la persona, no para atraer hombres, no para atraer mujeres. Nosotros podemos encerrarnos en un lugar y poner una alabanza, una adoración, y nosotros podemos danzar para Dios, para Él, para que Él nos vea. Y nosotros decimos, Dios, yo danzo para ti, todo para Dios. Porque eso es lo que hacen los satánicos, hermanos, porque ellos saben que en eso hay poder, se manifiesta el poder en esas cosas. Y entonces nosotros también podemos hacer para Dios. Y Dios no nos va a decir, salí en mi presencia y andate en la discoteca. En la discoteca están para mostrar otras cosas, su movimiento sexy, tanto el hombre como la mujer. Pero no es para agradar a Dios. Nosotros podemos hacer esas cosas para agradar al Señor. Y así como la grama, así como las hierbas es frágil y necesitan del agua, del rocío, nosotros también somos frágiles y necesitamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos mantiene verdosos. La palabra de Dios nos mantiene con vida. Gracias a la palabra de Dios nosotros podemos tener vida, podemos tener seguridad, podemos tener esperanza. Nosotros vemos en la palabra de Dios su promesa. Encontramos en la palabra de Dios sus promesas. Todas las promesas de Dios. Dice que Él va a estar con nosotros. Dice, clama a mí, yo te responderé. Dice, yo soy tu Dios. Y le dice a Israel, yo soy tu esposo, que también nos dice a nosotros. ¿Y qué es lo que hace el esposo? El esposo protege. El esposo ama, el esposo cuida. El esposo le ayuda a su familia a crecer. El esposo lo que hace es criar a sus hijos, enseñar a sus hijos el buen camino. Es el proveedor, no solamente de lo económico. El esposo provee seguridad, el esposo provee esperanza, el esposo provee el sustento diario. El esposo, eso es lo que hace. Y Dios dice, yo soy tu esposo. Imagínense, hermano, nosotros que tengamos como esposo a Dios, que Él sea nuestro esposo, que Él se encargue de nosotros, que nosotros nos quedemos aquí y que Dios salga a trabajar y que traiga el sustento diario. Nosotros muchas veces nos preocupamos, y es cierto lo que dice la Biblia. Yo en estos días estaba meditando. Dice que los pajaritos no siembran, dice, ni cosechan, ni juntan en granero, y Dios los alimenta a ellos, a los cuervos. Y la otra vez yo le estaba poniendo comidita para los pajaritos, ¿verdad? Pan, estaba poniendo las migas en los panes, y era fuera de hora, era la tardecita, ya se durmió todos los pajaritos. Y me vino a la mente, mira cómo Dios hace. Dios te está usando a vos para prepararle comida a los pajaritos. Los pajaritos están durmiendo tranquilos. Ellos están durmiendo bien, ellos no se preocupan qué van a comer. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay alguien que ya le está preparando para su comida. Ellos están durmiendo y vos le estás preparando la comida. Al día siguiente ellos van a venir, se van a despertar y van a volar y van a encontrar alimento acá. Y hay agua también ahí. Y ellos van a venir y después van a comer y después se van a ir. Y después no se van a preocupar, porque saben que si viene acá y no te encuentra a vos, que vos le estás dando miga de pan, ellos se van a ir en otro lugar y van a encontrar comida ahí. Y si no encuentran comida, se van a ir en los bosques, van a encontrar frutos. Igual van a comer. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de los pajaritos. Y nosotros, dice la Escritura, nosotros
nosotros los seres humanos valemos más que los pajaritos. Dios manda que se maten a los pajaritos por nuestro pecado. No nos mandan a nosotros para que nosotros nos matemos por el pecado de los pajaritos. Dice que tienen que traer 2 palominos. Lo que nos tienen que hacer es despedazar. Pero matan 2 palominos, hace para su purificación. En muchas partes. Y ellos son inocentes. Ellos no pecaron. La única raza que se creó que pecó fuimos nosotros, aparte de los demonios. Pero Dios no envió rescate a los demonios, sino que envió para rescatarnos a nosotros. Y todo eso, hermano, nosotros encontramos cuando pasamos tiempo leyendo la Biblia. Tenemos que leer la Biblia, hermano, porque la Biblia nos va a dar esperanza. Está en los salmos. Cuando leemos los salmos, hermano, nosotros encontramos tantas verdades, tantas riquezas para nuestra vida espiritual. Como vemos a los salmistas en su tiempo de angustia, en su tiempo de prueba, de que le va pasando cosas feas en la vida, ellos comienzan a clamar a Dios y luego dice que Dios les responde. Ellos ponen su confianza en Dios. Muchas veces nosotros cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, nosotros comenzamos a ver las cosas que pasan en el mundo. Y las cosas que pasan en el mundo nos dan miedo. Entonces nosotros también nos creemos como una de esas personas del mundo, que lo que les pasa a ellos nos va a pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos quitado nuestra vida, quitamos nuestra dependencia de Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia y ahora comenzamos a ver los problemas. Ahora mismo el problema en el mundo es que está caro el combustible, que está caro las carnes, está caro la mercadería, la producción, está caro el aceite, todo está caro. Y nosotros nos preocupamos. Cuando dejamos de leer, cuando dejamos de orar, nos comenzamos a preocupar y decimos, no, yo tengo que trabajar más. Yo estaba trabajando mediodía nomás, ahora tengo que trabajar un día. Yo estaba trabajando un día nomás, ahora tengo que ver un trabajo para trabajar de noche también. ¿Por qué? Porque la cosa está mal. No, yo en casa yo nomás estaba trabajando, ahora tiene que trabajar también mi esposa. Bueno, también tiene que trabajar el hijo. ¿Por qué? Porque la cosa está fea. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, vemos a personas que ni siquiera estuvieron trabajando. Pablo no trabajaba, estaba preso. Igual él recibía su ración ahí. Igual él recibía, Dios le sustentaba. Él no se murió de hambre. Y Pablo dijo, lo que era grande para mí, yo lo di por basura. Él se despojó de todo. El Señor Jesucristo, él era carpintero. Él también se ganaba la vida con su trabajo. Pero la mayor parte de su vida, él invirtió predicando la palabra de Dios. Nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. El ejemplo a quien debemos de seguir. ¿Y cómo le seguimos a Jesús? Trabajando las 24 horas del día sin descanso. Ir a dormir sin orar. Pasar días, meses sin ayunar. No, el Señor Jesucristo no hacía eso. Si nosotros le seguimos a Jesús y Él es nuestro ejemplo, nosotros debemos de poner en práctica. No afanarnos demasiado. Muchas veces nosotros vemos las cosas, las comodidades y eso queremos. Dice el Señor Jesucristo acerca de su palabra, de la enseñanza. También compara con el agua. Acá nosotros vemos que dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Esa es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, Él compara su palabra con el agua. Él compara su palabra con el agua que se va a derramar sobre esas hierbas verdes y le va a dar vida, le va a fortalecer, le va a sustentar con esa agua. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro la noche que cuando él se levantó para lavarle los pies a sus discípulos, se fue a Pedro. Y Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies? Jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, no solamente mis
pies, Señor, lávame también la cabeza, la mano y todo mi cuerpo. Y el Señor Jesucristo le dijo ahí, no es necesario bañarte, Pedro, solamente tengo que lavarte los pies. ¿Por qué? Porque ustedes ya están limpios. ¿Por qué están limpios? Por la palabra que les he hablado. O sea que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es el agua espiritual. La palabra de nuestro Señor ya le lavó a ellos. Al escuchar la palabra de Dios, ellos son limpios. Nosotros, hermanos, cuando venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos limpia. Porque teniendo pecado, hermano, no podemos leer. Nadie estando en pecado va a poder agarrar la Biblia y leer. ¿Por qué? Porque le va a acusar la mente, el corazón, todo le va a acusar. Porque la palabra de Dios es agua y la suciedad no puede estar. Ahora, pueden limpiarlo. Venimos y leemos y decimos, Señor, yo me equivoqué, yo hice lo malo. Perdóname. ¿Qué es lo que está haciendo el agua? Te está lavando. Estaba sucio. Pero viniste con esa suciedad. Si vos estás limpio, ¿para qué te vas a ir a bañar? Si uno está limpio, ¿para qué se baña? ¿Sí? Diciendo que no está sucio. Esto, la palabra de Dios es para los que están sucios, para nosotros. Y para limpiarlo. Porque nosotros de por sí, por naturaleza, nosotros tenemos esa impureza en nosotros, esa suciedad que es del pecado. Y cada vez que venimos a la palabra nosotros vemos. Y dice la escritura en Juan, el agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Se está tratando también del agua, de su palabra. De lo que yo te diga, si yo te comienzo a hablar, le dice, nadie va a volver, no vas a volver a tener sed jamás. En Proverbio 27, 19 dice, el agua refleja el rostro. Cuando uno se pone a mirar, acá yo tengo un vaso de agua, y yo miro ahí, y yo veo a mi rostro en el agua. Ustedes pueden hacer ese experimento, pueden ir a poner agua en un recipiente y se ponen sus rostros sobre esa y van a ver sus rostros sobre esa agua. Y esa es la Biblia. Cuando nosotros venimos a leer la Biblia, nosotros nos vemos ahí. ¿Por qué nos vemos ahí? Porque en la Biblia nosotros encontramos a personas perversas que fueron limpiados por la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos a Moisés. Moisés no vamos a decir que él era santo. Moisés asesinó a alguien en Egipto y él huyó. Y ese tenía él en su conciencia. Él sabía que él mató y le golpeó a otro. Y Dios vino y le habló. Y Moisés le dijo, pero ¿cómo yo voy? ¿Cómo yo voy a hacer? Enviar a otro, yo no sé hablar. Hasta que dice que Dios se enojó con él. Él dijo, el que hizo la boca, no soy yo. El que te formó, ¿acaso no soy yo? Dice. Dios le dijo, y le habló y le dijo que su hermano Aarón le iba a salir en el encuentro en el desierto. La palabra de Dios es lo que nos da la fuerza. Si nosotros dejamos de leer la Biblia, hermano, yo les aseguro que vamos a pasar preocupaciones. Vamos a preocuparnos. Y nos vamos a preocupar porque vamos a quitar nuestros ojos del mensaje consolador que nos consuela. Dice en Juan 7:38, de aquel que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotará ríos de agua viva. Cuando nosotros, Juan 7:38, de aquel que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotará ríos de agua viva. Yo creo en Dios. Ahora que yo creo en Dios, yo permanezco en Dios leyendo su palabra. Y cuando yo me viene la palabra de Dios, yo comienzo a hablar a otra persona de la palabra. Mi hija no lee, pero ella bebe de esa agua a través de mí, porque de mí está saliendo esa agua.
Muchas veces nosotros vivimos con personas que no creen en Dios, pero aún esas personas que no creen en Dios pueden beber de nuestra vida desde nosotros, porque nosotros creemos en Dios. ¿Y qué es lo que hablamos? Hablamos la palabra de Dios, y esa palabra es el agua. Esa palabra es el agua que está en nosotros, que de nuestro interior dice que brotará ríos de agua viva. El agua es importante, hermano. El agua es vital para nosotros. Y la palabra de Dios es comparada en la Biblia como el agua. La palabra de Dios es el agua. Y acá en Deuteronomio 32 lo que dice: goteará como la lluvia mi enseñanza. O sea que va a venir como rocío, como llovizna. El rocío, hermano, no viene a la noche, el rocío no viene al mediodía. El rocío que ahora viene a la madrugada. Qué lindo sería, hermano, que tuviéramos ese hábito. Qué lindo sería, hermano, levantarnos por la madrugada y comenzar a leer nuestra Biblia. Vamos a amanecer, vamos a recibir el sol lleno de esperanza. Vamos a estar, nuestra mente, nuestro corazón va a estar tan confiado que no importa lo que suceda en ese día, nosotros ya recibimos el rocío. A la madrugada nosotros ya recibimos. Nosotros somos la grama, nosotros somos esa hierba verde, nosotros somos los pastos. Imagínense, hermanos, si el pasto no recibe el rocío a la mañana, como al mediodía, a la 1 de la 2 de la tarde, ya comienza ya a amarillecer, ya se comienza a ponerse amarillo. Y piruta, imagina. ¿Por qué? Porque no recibió rocío a la mañana. Muchas veces las plantas que están en nuestro jardín, nos olvidamos de regar a la mañana. Se nos pasó. Y hace calor. Y eso del mediodía a la 1, ya comienza su hoja a morirse. Se apaga su hoja. Y hay mucho que se seca. Hay mucho que se muere. Muchas plantitas se mueren. Y Dios compara nuestra vida con esas plantas. Y vemos, si está en una maceta, vemos, y la tierra está tan seca. Tan seca vemos la tierra. ¿Por qué? Porque a la mañana, a la madrugada, no recibió a la mañana el rocío, no recibió el agua. Y eso es muy importante, hermano, para que nosotros podamos llevar en cuenta cuán importante es leer la palabra de Dios. Cuán importante es leer la Biblia. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos nuestra Biblia y pasan días ahí sin que nosotros abramos y que leamos. O si no, decimos, ya pasó 3 o 4 días y voy a Dios hablarme, decirme una palabra, y sacamos al azar. De hecho, que la Biblia es la palabra de Dios. Uno tiene que tomar, tiene que venir con toda su intención, sentarse y comenzar a leer. No puede decir Dios háblame. Es como burlarse de Dios. Es como decirle a Dios, enviarme un mensaje de texto. Dios lo que quiere es tener con nosotros una comunión. ¿Ustedes cómo se sentirían, hermano? Si yo, por ejemplo, a mi esposa le digo, en todo el día le digo hola, decime algo. Y mi esposa me envía, en todo el día me dice hola. ¿Dónde está la comunicación ahí? Nosotros, así como nos comunicamos con nuestro cónyuge, nosotros también tenemos que comunicarnos con Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos orando, nosotros estamos hablando a Dios. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos está hablando a nosotros. Muchas veces nosotros nomás queremos hablar. Yo, hermano, no les niego, antes venía 1 hora y esa 1 hora yo solamente invertía en venir a hablarle a Dios. Y bla, 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 y no sabía, no quería callarme porque quería tener oración. Y me pasaba 1 hora orando, hermano, y después así me levantaba y me iba. Y yo no sé qué es lo que Dios quería decirme, si Dios me dice, bueno, está bien, estoy de acuerdo contigo, mira, sí, yo te propongo algo. ¿Por qué? Porque yo no vengo dispuesto a tener una comunión con Dios. Yo solamente vine para hablarle. Es como le llamo a mi esposa y le digo, bueno, quiero hablar contigo. Y me
Y mi esposa, guay, ¿qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Mi esposa también quería hablarme. Con mi hija. Si le digo a mi hija, quiero hablar contigo. O mi hija me dice, papá, quiero hablar contigo. Y viene, la escuela, me pide esto, lo otro, hay que comprar, San Juan, todo lo otro, bandera, polka. Y después se va. Y yo le digo, ella no escuchó. Y yo capaz que le diga, bueno, te vamos a ver, dame tiempo. Pero ella se fue allá. ¿Y cómo ella va a saber qué es lo que yo le iba a contestar? ¿Cómo mi hija va a saber si yo le iba a decir, no tengo plata? No, ese día no voy a estar dispuesto. ¿Cómo ella va a saber si diciendo que ella no tomó el tiempo de escucharme? Por eso, hermano, es importante apartar un tiempo para leer la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, si tenemos esa fuerza para orar una hora, tenemos que también tener fuerza para escucharle a Dios una hora. Y le aseguro, hermano, que después de escucharle a Dios, no vamos a querer hablar más nosotros. Una vez que aprendamos a escuchar a Dios, nosotros ya no vamos a querer hablar. Vamos a venir acá y vamos a decir, Señor, háblame. Y vamos a estar pendientes por ese hermano. Y vamos a pasar tiempo ahí estando pendientes por su palabra. Y cuando no viene esa palabra, nosotros vamos a abrir nuestra Biblia, porque igual ahí Dios va a seguir hablándonos. No es que tenemos que dejar de lado nuestra Biblia y estar solamente, no. Muchas veces acá ya está en la palabra. Ya está la palabra escrita. Dios ya nos habló. Va a venir sobre nosotros como lluvia, como gota, como llovizna, como el rocío. Es agua. La palabra de Dios es agua. Su enseñanza es agua. O sea que se compara con el agua. Hermano, imagínense que nosotros seamos la tierra. Dice que la tierra está compuesta por 70% de agua. Está cubierto. No compuesto, cubierto. La tierra dice que tiene 70% de agua y solamente un 30% de seco. En nuestra vida espiritual, hermanos, si nosotros, en nuestra vida, si le damos el 70% a lo espiritual, imagínense lo que va a pasar en nuestra vida. Nosotros vamos a producir, hermano. ¿Por qué la tierra produce tanto? ¿Por qué la tierra no se seca nunca? ¿Por qué hay árboles? ¿Por qué hay vida? ¿Por qué hay seres vivientes en la tierra? Porque hay agua. Y el agua es lo que produce la vida. El agua produce hasta los insectos. Ustedes pueden juntar su agua en un recipiente y dejan 4 o 5 días afuera. Al quinto o sexto día ya van a venir a encontrar lleno de mosquitos. Porque del agua sale vida. Produce vida. Rana, renacuajo, sapo, tantas cosas produce el agua. Si no hay agua, no hay nada. Nosotros plantamos la semilla y necesitamos regar. Por eso es que cuando nos vamos del campo, nosotros sembramos, nosotros pedimos a Dios que envíe lluvia, porque ¿cómo con nuestra manguera vamos a imagínate tener 10 hectáreas? ¿Qué va a pasar con 10 hectáreas? Un día no nos va a alcanzar para regar todo. O sea que vamos a vivir regando, no vamos a tener tiempo para almorzar, desayunar, sentar, porque 10 hectáreas no es mucho. ¿Cuánta manguera vamos a necesitar para regar todo? Entonces por eso nosotros plantamos y le pedimos a Dios que mande lluvia. Por favor, que llueva. Algunos muy rizando boca para abajo, Santa Rosa, hermano, muy curuzú, muy de boca para abajo, hace malabares, se preocupa, hermano, de su ignorancia. Pero nosotros sabemos a quién pedir. Dios dice en su palabra que si nosotros le somos fieles a Él, Él va a enviar la lluvia temprana y va a enviar la lluvia tardía. Para que nuestra cosecha, nuestra siembra produzca y tengamos sustento. Pero también dice el Señor que si nosotros somos rebeldes a su palabra y no le hacemos caso, el cielo va a convertir en bronce. ¿Saben lo que es bronce, hermano? Un tirintindín de ahí.
se va a cerrar como bronce. Dice que la tierra va a ser como hierro. Eso está escrito en la Biblia, hermano. Él va a convertir la tierra en hierro. Imagínate, en a pibe hierro. Antes hay el bronce. ¿Dónde está el agua? ¿Qué es más seco que el bronce, el hierro? Agua, piedra, ahora metal. Son tan secos. Y dice que así va a ser nuestra vida, hermano. Si nosotros vivimos en desobediencia, si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, se va a cerrar el cielo de nosotros. El cielo se va a convertir en bronce y la tierra se va a convertir en tierra. Ese es por nuestra desobediencia. Cuando obstinadamente decidimos en nuestro corazón no obedecer a Dios. Por eso el agua es importante. El agua es vital. Y el agua es la palabra de Dios. Yo le animo, hermano, que lean su Biblia todos los días. Y en un mes su mente va a ser transformada, hermano. Pero no lean al azar. Yo jamás le voy a decir, hoy lee Tito, mañana lee Timoteo, mañana lee Apocalipsis, mañana lee Deuteronomio. No, hermano. Yo jamás le voy a enseñar esas cosas. ¿Por qué? Porque no van a entender nada. Tienen que leer libro por libro. Bueno, voy a decir, esta semana voy a leer San Lucas. Y te propones en tu corazón leer San Lucas en una semana. Toda esta semana pasar leyendo San Lucas. Después de la otra semana, pues bueno, o si no un mes, decir, bueno, todo este mes yo voy a leer de arriba para abajo, voy a explorar San Lucas. Yo voy a explorar San Lucas. Y voy a tenerlo en mi celular, porque en mi celular cualquier cosa. Y ahí vino la lluvia. Ahí vino la lluvia. No sé lo que estábamos hablando. ¿Es la lluvia o la otra? Ah, la otra hermana. Yo pensé que ya era la lluvia. Entonces nosotros podemos tener ese plan de lectura. Y todo lo que es San Lucas leer. Y después decir, bueno, yo voy a enfocarme en los salmos. Yo voy a leer los salmos. Voy a leer y voy a encontrar tantas cosas. Ese es el agua, hermano. Esas son vitaminas para nuestro cuerpo. Cuanto más leemos, más verdoso, más agua vamos a recibir. Porque la palabra de Dios es el agua. Hay una parte en el Salmo 42 que dice, como siervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. El Salmo 42, como el siervo brama por la corriente de las aguas. Dice que los cielos no comienzan a bramar, a gritar desesperadamente por el agua. Imagínense, hermanos, si nosotros fuéramos así. Hay veces, hermanos, que nosotros estamos llevando un hábito de leer la Biblia. Y cuando llega la hora para leer la Biblia, decimos, ay, Dios mío, tengo que leer otra vez la Biblia. Ustedes se imaginan, hermano, qué cara va a poner Dios cuando nosotros digamos eso, cuando hablamos esa expresión, ay, no, hoy en serio que hoy tengo que leer la Biblia. Y nos vamos a decir que no hacemos, porque sí hacemos. Hacemos, hermano. Tenemos que reconocer que muchas veces partimos el corazón de Dios con nuestro. Es como mi hija, por ejemplo, va a venir y va a visitarme y diga a mi hija, ay, yo no quiero ir, ya tengo que irme otra vez a visitar a mi papá. Me va a romper el corazón. Y así también nosotros tenemos que aprender a querer recibir esa agua. De aprender a recibir el agua para nuestra vida. Dice Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ese es Juan 4:14. El agua, la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, eso se convierte en un manantial dentro de nosotros. Y el manantial nunca está seco. Vos, el día que vos te vas, a la hora que te vas, el manantial tiene agua. Vos sacás el agua y como si fuera que no sacaste nada. Nunca sale afuera el agua, ni nunca está menos. Mantiene un nivel el manantial.
Vos sacás 2, 3, 4, 5 baldes y el manantial sigue estando lleno ahí. Así también nosotros, hermanos, tenemos que experimentar todo esto. Y la palabra de Dios, hermano, ese no va a volver vacío. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a leer la Biblia. Tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a amar, a darle gracias a Dios. Yo todos los días le doy gracias a Dios por la Biblia. Yo le agradezco a Dios porque puedo tener la oportunidad de tener la Biblia en mi mano. Hay países, hermano, donde la Biblia está prohibido tener. En China dice que la Biblia es, por portar una Biblia, dice que es una pena de muerte. Te puede alcanzar una pena de muerte. El presidente de ese país te puede mandar a matar por portar una Biblia. Porque aquí habla de un ser superior al presidente de China, habla de un ser que gobierna el mundo. Y ellos no quieren eso. Ellos quieren ser los gobernantes. Ellos no quieren que haya alguien más poderoso que ellos. Nosotros tenemos, gracias a Dios, de libertad de culto y de poder leer su palabra. Amén. Vamos a ponerlo en pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy.